Saludos, soy Alfonso Salvador y esto es Curiosidad. El nombre para los romanos. Los romanos en la antigüedad tenían nombres largos y a menudo complicados. En realidad estaban compuestos por 3 términos. Por ejemplo, Cayo Julio César. El primero, prenomen, era el nombre individual. El segundo, nomen, aludía al linaje al que pertenecía por nacimiento o lazos políticos. Y el tercero, cognomen, era el de su familia de origen. Las mujeres no solían tener prenomen. Así se comprende cómo el matrimonio para muchos podía significar directamente una especie de nuevo nacimiento, y por eso existía una vigilancia feroz sobre el casamiento. De hecho, leyes como la ley Julia expresaban cuestiones como la que siguen, abro comillas. Un senador, o su hijo, o su nieto, o su bisnieto, por parte de su hijo, no serán prometidos en matrimonio a una liberta, o a una mujer que es o ha sido actriz, o cuyo padre o madre practica o ha practicado la profesión de actor. Tampoco la hija de un senador o la nieta por parte de su hijo o la bisnieta por parte de su hijo se casarán con un liberto o con un hombre cuyo padre o madre practica o ha practicado la profesión de actor si el matrimonio se realiza con conocimiento de estos hechos. Cierro comillas. Aunque en la práctica muchas de las reglamentaciones eran esquivadas, los resultados se establecían simplemente porque la grandeza de Roma necesitaba de ciudadanos fuertes, sanos y honrados, y legítimamente concebidos. Hacia finales del siglo V a.C. se estableció inclusive un impuesto extraordinario para los hombres que, ya mayores, no se hubieran casado. Decía Valerio Máximo, abro comillas. La naturaleza jurídica de los hombres y las mujeres casados se articulaba directamente con su condición de padre o madre. De hecho, en el derecho romano, a los unidos en matrimonio se los designaba como pater familia al hombre y mater familia o matrona a la mujer, más allá inclusive de que fuera efectiva y concretamente padre o madre. Era posible, en algunos casos, designar como padre o madre a personas sin hijo, en tanto el estatus que otorgaba el matrimonio permitía la creación de descendientes legítimos, amén de que el casamiento tenía como motivo explícito la procreación. En términos estrictos, el acontecimiento que hacía de un hombre pater o de una mujer mater era la emancipación de su familia de origen, que se podía conseguir casándose o con la muerte de los padres. En realidad, la idea de que la capacidad esencial de la mujer es la de procrear no es diferente en Roma si la comparamos con todas sus sociedades contemporáneas y en largo plazo. Si lo pensamos en relación con todas las sociedades humanas, hasta por lo menos el mundo contemporáneo e industrial, lo que es realmente original es que la mujer acceda al rango de madre no ya con el parto, sino con el matrimonio. A este respecto, el lingüista y semiólogo Benveniste ha señalado de manera lúcida cómo la palabra latina matrimonium significa directamente condición legal de mater. En relación con la cuestión de la descendencia, sin embargo, es indispensable aclarar que si bien Roma era un club de hombres, en relación con la actividad pública y política, la transmisión de la ciudadanía podía hacerse tanto por vía masculina como femenina. Una madre libre, ya fuese esta casada, soltera o concubina, transmitía a su vástago su misma condición. Una mujer esclava o liberta, también por eso para ella era primordial el intentar al menos conseguir un marido libre, puesto que dentro del matrimonio ella podía adoptar el estatus de su esposo y liberar a sus hijos de la condición servil que les correspondiere. En función de estas características, algunos historiadores del derecho han ido tan lejos como para afirmar que, en términos rigurosos, el matrimonio es indispensable tan solo para los hombres, y la sociedad lo había instituido exclusivamente para ello. Esto es cierto, pero solo en términos de otorgamiento formal de la ciudadanía. Los romanos no eran para nada liberales en cuestiones morales,
y difícilmente un bastardo, salvo que perteneciera a una familia de la alta aristocracia, sería tratado como un igual, o su madre esquivaría las miradas de reprobación de sus conciudadanos. Por otra parte, si bien las mujeres podían heredar de manera individual de sus padres u otros parientes, no podían legar a su vez su fortuna a sus hijos. Solo los descendientes por vía masculina, hijos e hijas del padre, nietos y nietas nacidas de un hijo varón del padre u otros parientes de segunda línea, podían. Por eso el matrimonio era una estrategia tanto para el hombre como para la mujer a la hora de pensar la sucesión de sus bienes. El problema del hijo sin padre legítimo era una cuestión que desvelaba a los juristas. De hecho, la fuente romana sobre casos límites relacionados con los bastardos ocupa buena parte de las preocupaciones judiciales. Por ejemplo, una esclava, Arescusa, obtiene en testamento de su patrón la promesa de que será liberada si pare 3 hijos. ¿Qué pasará entonces si tiene 2 pares de gemelos? ¿A cuál de los gemelos del segundo parto le tocará la condición de libre y a cuál la de esclavo? De la misma manera, ¿qué ocurrirá si primero tiene un hijo y luego trillizo? Los juristas, después de largas disquisiciones y ejemplos e hipótesis cada vez más complicadas, concluyen que, abro comillas, la naturaleza no permite que 2 hijos salgan al mismo tiempo del cuerpo de su madre. En el momento preciso en el que comienza el penúltimo parto, se cumple la condición dejada en el testamento del amo y hace que el último hijo nazca del cuerpo de una mujer libre. Cierro comillas. Otra de las facetas de la urgencia por procrear es el desarrollo del sistema de adopción que regía en la Roma antigua. En teoría, las leyes habilitaban a un paterfamilia a elegir durante su vida a un individuo por fuera de la familia, siempre que fuera un hombre libre, para convertirlo en su heredero, introduciendo así sangre nueva en el sistema. En la práctica, sin embargo, lo que parece haber sido común era la adopción de parientes cercanos, como un sobrino, por ejemplo. Aquellos elegidos para la adopción eran casi en su totalidad adultos y hombres, y existe muy poca evidencia de adopción de gente extraña o lejana a la familia. De hecho, la adopción tenía tanta fuerza legal que hasta era posible adoptar a un hombre emancipado, el mismo un paterfamilia. En este caso, el nuevo heredero era un adrogado, que cortaba por completo los lazos con su propia familia, con su padre y con su esposa e hijo, por lo que este tipo de adopciones no se tomaba a la ligera y comportaba un cambio de gran envergadura para la familia del adoptado y del adoptante. La adopción propiamente dicha era en Roma una forma de unión en la cual la persona que sería adoptada seguía bajo la jurisdicción de paterfamilia, de su familia de origen. Después de la pubertad, el padre adoptante realizaba una ceremonia por la que reclamaba la paternidad al padre biológico. Una vez entregado el nuevo hijo, se le cambiaba el nombre y pasaba a pertenecer a su nueva gen. Existía un tercer tipo de adopción, llamada adopción testamentaria, por la cual el elegido para ser adoptado no cambiaba en ningún momento de familia y solo se convertía efectivamente en hijo adoptado cuando su padre adoptivo moría y le legaba parte o la totalidad de su patrimonio a través del testamento. Como vemos, en este caso no se trataba más que de una transferencia patrimonial. Incluso podía mediar solo un afecto distante entre ambos sujetos del acuerdo. Una vez más, la adopción podía ser útil para contener familia o para enriquecerse, completándose a la perfección con las prácticas matrimoniales, al tiempo que se volvía a orientar el foco en la sucesión y en la línea masculina de la herencia. En suma, entre el amor como elemento secundario, el deber cívico, la importancia política y económica, la superioridad del hombre, el matrimonio en Roma se convirtió en el verdadero pilar de la sociedad antigua. En este sentido, y a pesar de que la mujer aparece como la parte desplazada de la unión, el comportamiento de la esposa era central para el honor familiar.
y ciudadano de los romanos. Muchas gracias por escucharme y espero que este interesante tema os haya gustado. Un saludo virtual a todos.